Buenas tardes a todos, siendo las 6 de la tarde del 25 de septiembre del 2025, ¿cierto? Damos inicio a nuestra sesión en línea del componente técnico de la tecnología en coordinación de procesos logísticos. ¿Cómo se encuentran todos hoy? Les saluda su instructor Paola Giraldo, su instructor técnico. ¿Cómo han estado? ¿Me han extrañado? Los he extrañado mucho. Señora. Nosotros igual. Sí, señora. Qué bueno. Tenemos Señora. mucho por trabajar en la fase de ejecución. Hemos completado los tiempos del plan de mejoramiento, un plan de mejoramiento muy largo de 15 días. Este plan de mejoramiento se hace porque en la mitad de la tecnología que ustedes están desarrollando actualmente, que es exactamente esta, más de la mitad realmente, porque ustedes ya vieron las 180 horas de atención y servicio al cliente con María José Reyes, y también vieron las competencias de ambiental y seguridad y salud en el trabajo con Lina. Y esas competencias se acababan de revisar en las guías de aprendizaje 5 y 6. Por lo tanto, ustedes ya van mucho más de la mitad de su tecnología. Se los digo para pues, que sean conscientes de ello y felicitarlos, porque no todos los aprendices que ingresan a la formación llegan hasta este punto. Por eso ese plan de mejora, ay, gracias por esas, sí, sí, se merecen unos buenas reacciones, un montón de corazoncitos, un montón de aplausos, un montón de alegría. Quisiera que fueran más expresivos, señores logísticos. Bueno, y por eso fue un plan de mejoramiento bastante largo. Se salvaron algunos aprendices, sí, muy pocos. Algunos no se han salvado del todo. Es decir, que ya se fueron a desercionar entre ayer y hoy. Ayer tuvimos reunión con la coordinación académica, a pesar de que estamos en plenas matrículas de las tecnologías en gestión integral del transporte, que ustedes saben que yo soy líder de la red logística y transporte. Bueno, eso les cuento. Calificaciones, algunos vieron un anuncio, que es este anuncio que está acá, se los voy a compartir. En ese, espérenme, ¿a dónde está la ficha? Un momento. En ese anuncio, algunos, por lo que está pasando, no están, algunos sí están en ese anuncio. Algunos ya tienen, o sea, yo no he estado fallando mucho, por eso no les he dicho por el chat de su ficha que revisen aquí el Excel. Ahorita intenté, por ejemplo, este es el listado oficial de los aprendices de la ficha 45. Ahorita intenté anexar este Excel que está por acá, mírenlo, está listo. Y, y no pude, esta es la fase 2, planeación, no pude. Entonces, estoy esperando que nos digan que Sayun está restablecido totalmente. Pero ya saben que cuando les diga en el chat de la ficha, pueden revisarlo a detalle para que ustedes aquí que dice, "Felici- felicitamos a los siguientes aprendices, ¿cierto? Por su esfuerzo, dedicación, disciplina, en fin, por todo el compromiso que tienen consigo mismos y siendo proveedores de sí mismos y de sus familias, los que tienen familias, de sus mascotas, de sus padres, de sus sobrinos, bueno, los que son ya hasta abuelos, que no sé si sí o no, pero ustedes son proveedores de sí mismos, y primero que todo, impactan a su comunidad, a su localidad, a su barrio, y así va el impacto que tienen en su formación, porque cuando ustedes se forman, ascienden en sus trabajos los que trabajan o forman proyectos productivos que, bueno, que logran impactar positivamente en la economía y en el sector productivo. Se los digo para que cuando les avise ya lo puedan revisar. Este Excel acá va a tener un enlace, ¿listo? No les he dicho porque, como les digo, Sayuna, estamos en matrículas y Sayuna molesta mucho. ¿Qué más les iba a decir? Les iba a decir que por favor, yo no les voy a seguir avisando en el chat de la ficha.
La instrucción de nosotros es que a partir de mitad de carrera de tecnología, ustedes ya son autónomos, tienen que mostrar la habilidad blanda del trabajo colaborativo y del aprendizaje autónomo. Ustedes deben de entrar a este link y toman el enlace. ¿Cómo lo toman? Con el clic derecho. Ustedes pueden copiar el enlace. Y, si no- y para lo que es celular deben de tener estos dos. Yo por eso lo coloco. Muchos instructores no lo colocan, pero yo sí. Y se van y copian. Mire, si yo pego el enlace, no tienen necesidad de que nadie les diga cuál es el enlace. Ustedes mismos lo toman. ¿Listo? Estamos en la actividad de proyecto 5. ¿Cuál es esa? Es esta guía de aprendizaje. No estoy brava, estoy acelerada porque tenemos poco tiempo y tenemos que seguir adelante. Entonces, les explico. Si me están escuchando bien, por favor, me dan una reacción de una manito aquí. No esta de participar, sino esta reacción de esta manito. ¿Me están escuchando bien? Listo. Entonces, recuerden que los que no, bueno, hago esa cuñita. Los que no tienen contrato de aprendizaje pueden tenerlo y les pagan mientras están estudiando, pero siempre y cuando el sueldo que tengan actualmente no sea un salario mínimo, porque recuerden que mientras están en formación, solo que no trabajen, mejor dicho. Si no trabajan, pueden acceder al contrato de aprendizaje para que estudiando les paguen medio salario mínimo. ¿Por qué se los digo? Porque también les quiero decir a apoyos de sostenimiento, que también hay apoyo de sostenimiento, que desde el lunes di el visto bueno del pago de septiembre, o sea que ya en el momento se los pagarán, si es que no se los han pagado. No creo porque había plazo hasta mañana y yo lo envié desde el lunes a los que tienen apoyo de sostenimiento, que eso se los iba a comentar. ¿Y qué más les iba a decir? ¿Qué les dije? Bueno, que cuando no ingresen a las sesiones, por favor, voy a llamar a lista de una vez, pero cuando no ingresen aquí, esto tiene forma de que yo mire aquí en información de la reunión quién ingresó, a qué horas ingresó, a qué hora se fue. Yo pido el reporte y él me lo sincroniza con Sayuna. Los aprendices que no puedan venir, por favor, sí les ruego que cuando yo anuncie que ya está la grabación y el resumen, vayan allí y le den clic, lean el resumen ahí sobre Sayuna. Yo sé que Sayuna molesta mucho, pero por lo menos lo copien, lo peguen en un Word, no sé, lo que ustedes quieran, pero que ingresen y que le den clic al enlace. Y ahí sí dan compartir el YouTube y se lo llevan para cuando lo puedan ver desde su celular, desde el trabajo, donde quieran se puede llevar el YouTube de la clase y verlo. Yo me tomo el trabajo de montar esa clase en un YouTube, resumirla para que ustedes lo puedan hacer. Desde ahorita tenemos unas directrices muy claras. Estamos en la fase de ejecución. La fase de ejecución que tiene la responsabilidad de que ustedes ya no son aprendices nuevos, son aprendices que tienen que revisar ustedes mismos en la actividad de proyecto número 5 su material, realizar sus actividades didácticas, revisar lo que es. Esto ya lo han revisado. ¿Por qué? Porque ustedes, costeo de procesos ya hemos visto, ¿cierto? Pero lo que les quiero decir de acá del contenido, que le di aquí, porque casualmente me di cuenta en los informes de ayer del comité y obvio que tuve que revisar hoy todavía informes, solo que se han molestado muchísimo entre hace 3 días y hoy. Que no están entrando a revisar su material a Sayuna. Es un trabajo autónomo de ustedes, no mío. De verdad, a mí me da mucha pena cuando estamos en comité que yo anexo al acta los informes de Sayuna y que ustedes no ingresen a revisar sus materiales. Esto es formación titulada virtual. Yo no les puedo dar clase estilo masterclass, no les puedo dar clase magistral. Estamos en una titulada virtual. A mí me han llamado varias veces la atención que porque yo les doy clase a ustedes dentro de los contenidos.
Yo sé que es muy chévere y todo, pero no lo podemos hacer, porque la metodología de formación es trabajo autónomo al 80%. Entonces, ¿por qué les hago una cuñita acá? Aquí hay un menú. Si no lo logran ver, se los voy a ampliar. Algunos no lo saben ni siquiera. No saben revisar esto. Todavía, imagínense, vamos a más de la mitad de la tecnología y no lo saben. Menú. En ese menú puede navegar, puede revisar la síntesis. Esa síntesis de costeo ya la revisamos. Revisen las grabaciones. Hacer su actividad didáctica acá a la izquierda. Mire que yo le di clic en síntesis, le di clic en actividad didáctica. Aquí, realizarla, mandar el pantallazo. Yo llevo en un Excel quiénes hacen y quiénes no la actividad didáctica que envían su pantallazo. El glosario. Si quieren aprender mucho más, pueden ver su material complementario. Está molestando desayuno, ¿no? Aquí está el material complementario que lo pueden descargar. Después de que se cierre la fase, no les deja descargar nada. El presupuesto, estado de costos, todo esto les va a servir algún día. Usted no sabe que usted va a ser el jefe de costos de una compañía gigante y que necesite esa cibergrafía, esos PDFs. Aquí está también referencias bibliográficas, casi todas tienen un enlace, miren. El presupuesto maestro como guía y horizonte de crecimiento de una empresa. Aquí hay otra, la teoría de los costos, desempeños ocultos, una aproximación teórica, sistemas de costos de calidad como procesos de mejoramiento continuo. Tómense el trabajo de todo este material, lo pueden ver y fuera de eso pueden descargarlo en PDF. Mire, si yo le doy clic acá a la izquierda, lo puedo descargar en PDF. Lo puedo descargar en forma interactiva. Le doy clic aquí y lo descargo. Y él me aparece un icono como si fuera depende de dónde lo descargue, pero generalmente aparece como si fuera de Google el icono dentro de la carpeta donde lo descargó. Se la descomprime y lo revisa. Muchos se van a ir de la tecnología, no muchos no, pero sí algunos se van a ir porque no hicieron el video de logística inversa. El video de logística inversa no es que yo quiera. El SENA, la única forma en que ustedes se valida que ustedes sí son los que están en la formación y no es que están mandando evidencias de otro proyecto formativo que están alguien haciéndoles los trabajos, porque trabajos como esto es titulado virtual. Esto tiene una herramienta detrás de que ustedes no ven, que es una herramienta antiplagio. Yo sé quién se prestó el trabajo, quién tiene trabajo copiado por IA, por inteligencia artificial, quién hace o no. Pero un video, no hay forma diferente de que usted haga el video con su voz, con su face, con su cara y lo envíe. De aquí en adelante no pueden dejar de hacer los videos que se les soliciten. Se los digo porque eso es un requerimiento del SENA. Es la única forma de ver que usted sí es el aprendiz que está aquí formándose, que no es un vecino que no está mandando a hacer los trabajos, ¿listo? Que no es una gallina, pero es que este video hizo salir a una persona de acá. En este momento está en deserción por no mandarlo. Entonces, no es cosa mía, es cosa de los lineamientos que tenemos que cumplir. Listo, bueno. Aquí lo que les quería era mostrar, porque es importante que se tomen el tiempo de hacerlo, de ver, de revisar su material, de ser juiciosos. No lo dejen de hacer, es por su aprendizaje. Bueno, ¿qué tenemos acá de evidencias? Al final hablamos de calificaciones, porque sí tengo que hablar con algunos. Yo les digo ahorita quién se queda en sala. Iba a llamar a lista antes de seguir. Listo. Tenemos a Lina Marcela Capote, a Darwin, perdón, Padilla Guardo, Carlos Andrés Choco, César Rico Torres, Valentina Tinjacá, Diego Moreno, Christopher Telar, Yasmin Ferreira, Elian Eduardo, Estefan Beltrán,
Marcela Tinoco, yo siempre le digo Sandra Marcela a Marcela, ¿cierto? Marcela, que no te gusta que te digan Sandra Marcela. Diana Caroline Mina, Tinoco. Carolina, porque Caroline es Justin Caroline, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, no me lo sé de memoria exacto, pero sí me lo sé. De alguna forma me lo sé. Angie Linares, Lady Ortega, Jason Caicedo, vea, ya me estoy quedando sin voz, Jorge Augusto. Mónica, qué gusto verte por acá, Mónica. Y Rigoberto, uy, qué gusto verlos por acá. Me agrada que estén por acá, listo. Sigamos, sigamos porque el tiempo es oro. Preguntas al final, no voy a responder ninguna pregunta, lo siento. O me las colocan en el chat. ¿Por qué? Porque les tengo que explicar unas evidencias muy al detalle y no me quiero demorar. Mire que estoy tratando de ser muy puntual para que ustedes también no se demoren acá. Sé que nos vemos tanto, pero de acá en adelante cada 8 días nos vamos a ver. Pero no podemos hacer tampoco las sesiones tan largas. Por ustedes mismos, porque no me van a colocar cuidado. Rigo, ahorita te doy la palabra. Bueno, aquí les quería, ¿por qué dejé de compartir un momentico? Ah, porque les voy a abrir una evidencia. Dejan allá la manito levantada que yo les respeto el turno. Les voy a abrir la tercera también, la cotización. Entonces, la primera también se las voy a abrir por si alguien falta. Es muy sencilla. Pocos enviaron la actividad de reflexión inicial. Entonces, ahí me queda a mí la duda si ustedes sí quieren seguir en esta tecnología con toda o si lo hacen como un requisito solamente que la profe califique y califique evidencias, que yo se los retroalimento al detalle, puede que a veces me demore, pero que se los retroalimento a detalle, se los retroalimento. De las fechas de las evidencias que hoy les voy a mostrar, que son todas de la guía de aprendizaje número 5, actividad de proyecto 5, les voy a decir, ustedes tienen que hacer un trabajo autónomo, no se pueden esperar que yo venga y les explique la evidencia, ustedes ya están muy recorridos en esta tecnología y tienen instrumentos de evaluación que les dicen a detalle y guías de aprendizaje que les dicen a detalle cómo hacer una evidencia, que no vuelva a pasar que yo bien ocupada en un plan de mejoramiento y ustedes no están desarrollando ni mirando contenidos, ni material de formación, ni descargando, ni viendo sesiones en línea grabadas. Ustedes tienen la obligación de desarrollar, si no están, sino con componente técnico, estar desarrollando el componente técnico en su totalidad. Yo no les vengo a explicar acá las clases, no debe ser así, ustedes tienen sus guías. Eso no me gusta porque yo si me dedico a hacer un plan de mejoramiento es para que los que no pueden estar al día, que no pudieron, porque fue el último plan de mejoramiento que se va a hacer así, que yo sé que no es culpa de los que sí están al día, pero se los digo desde hoy que quede en grabación. No vamos a hacer más planes de mejoramiento aparte del que se cierra, o sea, se cierra la actividad del proyecto 5 y el que no mandó evidencia se quedó por fuera hasta que termine la tecnología. Y cuando termine la tecnología, a ver si le dan un plan de mejora de lo que dejó de hacer de aquí en adelante. Porque ya los planes de mejoramiento, hasta las evidencias que hemos revisado, incluyendo seguridad y salud en el trabajo ambiental y atención al cliente que les dije en el inicio, que eran de las actividades del proyecto 5 y 6. Y fichas 45 y 47 ya vieron estilos de vida saludable y cultura física. Entonces, ya como les digo, ustedes ya van más allá que acá. No hay necesidad de recordar lo que deben de hacer. Listo. Centrémonos en guía de aprendizaje número 5. Actividad de proyecto número 5. Con nuestro maravilloso tema de integrar ese ciclo de almacenamiento con el sistema de distribución. Integrar significa que yo tengo claridad en esta actividad de proyecto, voy a tener, mejor dicho, claridad. Voy a integrar el conocimiento que he venido aprendiendo desde la guía de aprendizaje número 1 de lo que es almacenamiento, lo voy a integrar con ese ciclo de almacenamiento
Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Distribuyendo, y para eso debo de conocer los sistemas de distribución. ¿Qué tengo de base teórica, de base del conocimiento? Recuerden que la metodología de formación integral profesional del SENA, y es larga, sí, metodología de formación integral profesional, es porque ustedes lo que aprenden acá no lo van a aprender en ninguna universidad. Están atadas a las mesas sectoriales, a los sectores productivos, a las normas de competencia que se van bajando de norma de competencia a una actividad de proyecto con un proyecto formativo, que es lo que ustedes desarrollan en cada una de sus fases, en cada una de sus actividades de proyecto. Y esas competencias se subdividen en técnicas transversales y claves, pero a su vez se van, así como ustedes están estudiando procesos, aquí también digamos que se ve cómo se divide en resultados de aprendizaje, los llamados RAPs, que yo se los dije en la sesión que tuvimos anterior, que está grabada para los que quieran revisarla. Las competencias se van subdividiendo. Entonces, de costos, ¿qué nos falta? De calcular costos. Ya vimos la 21030-03025-01. Vayan y revisen la guía de aprendizaje número 4, ¿en dónde la vieron? Revisen la guía de aprendizaje 3, a ver, ¿dónde vieron de la 2101075 los resultados de aprendizaje del 1 al 13? Aquí ya es monitorear ese flujo de operación. Bueno, eso ya lo mencionamos en la sesión anterior. Lo que estaba enfatizando es que esa actividad de proyecto 5, integrar el ciclo de almacenamiento, la deben tener muy clara porque ustedes están en las plataformas, ¿cierto? Haciendo, digamos, un ejemplo en e-commerce. Ustedes tienen miles de, digamos que paqueteo, solo enfocémonos en paqueteo, de distribuir miles de paquetes. Si usted no tiene en cuenta para o sea, puntualmente para el paqueteo, que debe darle un almacenamiento diferente a, por ejemplo, insumos, no estamos en nada. Tenemos que tenerlo claro, lo mismo los inventarios. Yo les di en inventarios, en otras evidencias que les explico a detalle y que les mando en los resúmenes de las grabaciones. Los que hacen juiciosos las evidencias se dieron cuenta que en los resúmenes están muchas veces cómo hacer la evidencia. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué evidencias tenemos? No, hoy nos vamos a centrar en las evidencias. Todo este tema ya lo tienen claro, porque si, como les digo, no lo vieron, revisen la grabación para los que no lo saben. La competencia se ve aquí y aquí abajo los resultados de aprendizaje que se van viendo en la guía de aprendizaje. En transversales, ¿qué tenemos? Que ustedes ya evacuaron, digamos que ya revisaron y ya vieron los contenidos con Lina, ya no tienen que ver esta transversal. Ya es un tiempo que adelantaron. ¿Por qué? Porque Lina vive muy ocupada y en ese momento tenía la disponibilidad de atenderlos y los atendió. Y les fue bien porque Lina, por ejemplo, ahorita no tiene ni un minuto para las fichas que la están solicitando. ¿Qué vamos a ver hoy acá abajo? Que ustedes hicieron todos muy juiciosos esta, esta reflexión inicial. ¿Qué tengo que recordar aquí? La logística comprende los medios y arreglos que hacen funcionar los planes de la estrategia y de las tácticas que hacen funcionar esos planes, ¿cierto? Pero mire que nos dice, la logística comprende los medios y arreglos que lo hacen funcionar, porque un plan se queda en plan, si así sea estratégico, si usted no tiene la táctica de hacer funcionar ese plan estratégico, ¿cierto? Y además tiene la logística. La estrategia decide dónde actuar, la logística lleva a las tropas hasta ese punto. Es decir, la estrategia y los planes estratégicos, como se dieron cuenta en la evidencia, en esta evidencia que acabamos de ver de aquí, miren. Si ustedes recuerdan, yo quiero mostrarles porque a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo. En evidencias, las evidencias se hacen para que ustedes puedan revisar a detalle
mejor dicho, que lo puedan conectar, que eso es lo que yo necesito de ustedes, que ustedes comiencen a tener un pensamiento mucho más crítico, mucho más estratégico, mucho más de gerente logístico, no de operativo. Yo no quiero tecnólogos que se vayan a trabajar como operativos. Para eso no tiene que estudiar una tecnología ni seguir su pregrado. Para eso no lo necesitamos. Lo necesitamos como gerente logístico, como gerente de una agencia aduanera, como gerente de transportes multimodales para logística. En fin, aquí les quiero mostrar algo. Por aquí había una evidencia, mírenla acá. Hay personas que deben todavía transversal de inglés, no sé por qué no se han puesto al día. Ya me acordé de dónde fue. Sí, mira, acá. Es que se las quiero mostrar porque realmente necesito que se metan más en el tema de desarrollar su evidencia de acuerdo a lo que se solicita. En el informe de perfiles, cuando yo se los expliqué, yo les invito a que vean esa grabación. ¿Por qué no para que vuelvan a hacer la evidencia? No. A mí que me interesa que ustedes aprendan. Cuando se pide este informe de perfiles, dice que, miren lo que dice la guía de aprendizaje 5. Esta evidencia que les estoy mostrando es de la 4. Que conozcan sus contenidos. Aquí dice, la logística comprende los medios y arreglos que hacen funcionar los planes de la estrategia y de las tácticas. La estrategia decide dónde actuar. La logística lleva a las tropas hasta ese punto. Era una evidencia de talento humano, pero estaba conectada a un plan estratégico. Y les comenté cuando les expliqué, y si quieren vayan a revisen la grabación. Les dije, tienen que en su proyecto formativo de empresa que escogieron para desarrollar las evidencias, deben de tomar, de revisar que dentro de la estrategia de una compañía se hacen planes estratégicos para poner a disposición los recursos y desarrollar ese proyecto, sea que ya se esté ejecutando o nuevo. Si estábamos hablando de informe de perfiles, pero esos perfiles iban enfocados a seguir desarrollando de acuerdo a lo que solicitaba el plan estratégico. Les di un ejemplo allí, que no lo voy a mencionar acá porque no es esta clase, además ya lo dijimos, pero les di un ejemplo en que se iba a desarrollar un proyecto y que se necesitaba unos perfiles específicos y se los dije y se los describí. No se pueden limitar a simplemente tomar unos perfiles y escribirlos. Eso no es ni función de ustedes. Para eso hay un departamento, un área transversal. Cuando estamos hablando de todo eso, una compañía tú a tú con talento humano, que describe sus perfiles. Yo lo que necesitaba es que usted conectara, logísticamente hablando, qué perfiles necesitaba para llevar ese proyecto logístico a un feliz cumplimiento. Y muchos no lo entendieron, y eso que se los expliqué a detalle. Por eso les digo que hoy nos vamos a enfocar en entender las evidencias, pero más que entenderlas para desarrollar un documento que entregan, que muchos no están entregando tampoco con normas APA. Y muchos, la herramienta antiplagio que tiene aquí Sayuna detrás, que ustedes no la ven, pero yo sí, se están limitando a coger inteligencia artificial, pegar y copiar. De ahora en adelante no pueden hacer eso. Debe ser autoría de ustedes y deben venir los documentos con normas APA porque así lo pide el SENA. Porque así se tienen que acostumbrar a ser unos profesionales que presenten cuando se les solicita un informe con normas APA y de su autoría, porque no, ¿para qué inteligencia artificial? Sabemos que todo, la inteligencia artificial nos hace todo, pero también si usted no la sabe procesar, no sirve de nada. Usted debe saber hacer el parafraseo, debe saber hacer las citas bibliográficas, porque o si no, eso es plagio y no se puede seguir admitiendo ese tema, porque para eso le califico a la inteligencia artificial y no me tomo el trabajo de mirar cada uno de sus trabajos. Se los digo porque por eso les dije que esto era serio, lo que estaba pasando. No todos lo hacen, pero sí a algunos se les ve
el porcentaje de que traen de otras, inclusive evidencias copiadas en su totalidad. No va a volver a pasar eso. Si yo encuentro una evidencia así, se los pongo en cero y los reporto a ustedes, porque no puede seguir pasando eso. Se los digo para que ustedes se tomen el tiempo de hacerlo. Bien hecho. En este informe escrito que yo lo quiero, quería abrir, pero me va a tocar abrir. Les faltó el tema de la partida arancelaria. Muchos no la mencionaron. Usted ve que aquí estructura la cadena de distribución física según las condiciones del mercado. Es decir, que usted, aquí lo que se estaba enfocando la evidencia era en que usted aprendiera a estructurar esa cadena de distribución. Para ello necesitaba cumplir con estas variables de abajo. Y muchos no lo llevaron así, no lo hicieron así, no lo completaron. Se limitaron a hacer hasta cierta parte de la evidencia, les quedó corta. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando este instrumento de evaluación? Porque yo requiero que ustedes, por favor, se fijen en las variables que se les evalúan y que tienen un peso ponderado que eso suma al 100%. Si usted deja de incumplir con establecer la documentación y permisos requeridos para el intercambio comercial, por ejemplo, ya ahí se sacó 80. Aquí les regalan 10. O sea, 80 si tiene todo excelente en los otros ítems. Para eso tiene que cumplir con estos criterios de evaluación. Voy a hablar un poco del cuadro comparativo que les dije que lo debían de hacer en trabajo autónomo. ¿Qué más les dije? Que fueran desarrollando el informe escrito con aplicación. Lo voy a explicar a detalle. Del cuadro comparativo les voy a mostrar lo que se solicitaba y lo que debieron de entregar. Y les voy a mostrar cuántos aprendices han entregado. Que eso fue lo que les dije al principio también que les iba a decir. No pueden, por favor, dejar vencer las fechas. Si dejan vencer las fechas, no me vayan a escribir por el chat diciéndome, profe, reábrame la evidencia. No puedo, muchachos. Recibo fichas de gestión integral de transporte y no puedo. No puedo. Si se quedaron por fuera, si no entregaron, se tienen que esperar hasta el final de la fase cuando se dé el plan de mejora de 8 días. Y si se quedan por fuera de ese plan, se tienen que esperar hasta el final de la tecnología. Se los estoy diciendo para que no digan, la profe no nos dijo nada. 3.1. Actividades de aprendizaje, la competencia calcular costos de operación de acuerdo con métodos. ¿Qué competencia es esa? La 21030, 3025. Recuerden que aquí arriba les dice cuál es la competencia y cuál es el resultado de aprendizaje que estamos desarrollando. Entonces, con esas evidencias queremos es que usted se apropie del conocimiento que le ayuda a demostrar que usted cumple con ese resultado de aprendizaje, con ese RAP. Es decir, que usted haciendo esas evidencias va a apropiarse de que usted demuestra ese resultado, que aprendió, se apropió de ese aprendizaje y tiene un resultado. El resultado de establecer ese costo del proceso logístico. ¿De acuerdo a qué? Mire que nos dice, pero que de acuerdo a la política de la organización. Como ustedes ya saben, ustedes son coordinadores de procesos logísticos, algunos serán ingenieros de calidad en un futuro, ingenieros de procesos. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de proceso, son de acuerdo a la política de la organización. Es decir, que tenemos que ir a revisar en nuestro proyecto formativo, como escogimos una compañía, una empresa, necesitamos ir a revisar y los que no lo tengan, holísticamente hablando, lo deben de adaptar para su proyecto de empresa. Es decir, que si usted está formando la empresa porque la quiere presentar como proyecto productivo al final de la formación, cuando tenga su etapa productiva y lo puede presentar como un proyecto, usted ya tenga las políticas de la organización establecidas para el costeo de proceso logístico. Entonces, usted lo que va a hacer aquí
en este RAP es revisar las políticas de la organización con la que usted está trabajando. Y fuera de eso, revisa dentro de esos mapas de proceso qué dice con relación al costeo del proceso logístico de esa compañía. ¿Listo? ¿Comprendido? Si me comprendieron, me dan una reacción de qué hay que hacer para la empresa que estamos revisando este costeo de procesos logísticos. Yasmin lo entendió, Lina, pues muy bien. Listo. Ahora, nos vamos a la evidencia. La primera, que era la... ¿Alguien quiere leer esta partecita de acá? La introducción de la 3.1. ¿Quién quiere, por favor, ayudarnos con esa lectura? Carlos Andrés, bueno, dale tú. Actividad de aprendizaje de la competencia. De la competencia calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Los costos constituyen un rubro importante dentro del desarrollo de la cadena de abastecimiento y el impacto sobre los costos finales y utilidades de organización. Para replantear objetivos hacia el cumplimiento de la misión y visión, los costos relacionados con los procesos más frecuentes son transporte, almacenamiento, inventarios, administración, procesamiento de órdenes, pedidos, costos laborales, inventarios. Para el desarrollo de esta competencia es importante tener claros los costos en la gestión logística y o costos operativos en los que se incurren en toda la operación logística a lo largo de la cadena de abastecimiento y que hacen parte del costo final del producto. Muy bien. Muchas gracias, Carlos Andrés. Listo. En resumen, sabemos que el rubro es tan importante que impacta en esos costos finales de toda la organización. Entonces, la organización tiene varios tipos de costeo que ustedes ya lo saben. Vimos inclusive la entrevista de un chico muy pilo, jefe de costos por allá en México. ¿Se acuerdan? Y él nos estuvo mencionando y dándonos como su testimonio de cuáles eran esos costos. Un costo final de una organización es el total. Y el operativamente hablando es el que hace que usted cumpla con esa misión, con ese reto. Todas las empresas, y ustedes lo vieron desde el inicio, tienen una plataforma estratégica. Esa plataforma estratégica, ¿quién me dice que tiene primero? ¿Qué tiene primero que todo la plataforma estratégica de una organización, de una empresa? ¿Nadie? Si no me dicen, apago y me voy. Porque entonces entendería que ustedes no están acá conmigo. ¿Qué tiene una plataforma ¿Repetir la estratégica? pregunta? La plataforma estratégica de una organización, ¿qué tiene dentro de su plataforma estratégica de primeritas? Todas las compañías tienen plataforma estratégica, todas. Porque cuando van y se matriculan en un ánimo de lucro, ¿qué se matricula en la Cámara de Comercio? Un objeto social. ¿Y eso redunda en qué? ¿En qué, Carlos Andrés? Así te equivoques, no importa. No sé que no te vas a equivocar. Eso, o sea, eso viene siendo como, ¿qué le puedo decir? Como el gravamen No, de no, no, los no. costos. Vete solo a la plataforma estratégica. ¿Qué tiene, Valentina? ¿Qué tiene la plataforma estratégica? La misión y la visión. Exacto. A estas alturas, si yo les hablo de plataforma estratégica, gracias, Carlos. Sí iba por el tema de lo misional. Gracias, Valentina. Cuando usted está en una organización, usted debe entender que esa plataforma estratégica habla de la misión, de la visión, de los valores corporativos, de los principios, del código de ética, de la cultura organizacional, de para dónde quiere ir la compañía que es. Cuál es esa visión que tiene a 5 años, a 10, a 20. Hay gente, hay empresas que tienen hasta 20 años, que visionan, tienen un mediano, un corto, un mediano, un largo plazo, que va más relacionado con la misión. Los objetos sociales que se matriculan en las cámaras de comercio tienen que ver ese objeto social con esa visión, con esa misión. Y esa misión, esa visión tiene que ser clara para toda la organización. ¿Por qué les hablo de ello? Porque un plan estratégico
está dado para que la organización sepa cuáles son esos objetivos. Y el costo sirve es para saber si usted los puede cumplir o no. O sea, aquí puede estar el texto muy bonito, pero si no lo entendemos no hay nada que hacer. Tenemos que entenderlo. Los costos constituyen un rubro importante dentro del desarrollo de la cadena de abastecimiento y el impacto sobre los costos finales. Lo que está diciendo y utilidad de la organización es que si usted no sabe manejar el costeo, pues ese costo de esta cadena de abastecimientos puede sobrepasar la utilidad y entonces usted no va a tener utilidad. Entonces, ¿para qué está trabajando? Tiene que replantear objetivos hacia ese cumplimiento de esa misión y de esa visión. Eso va conectado a un plan estratégico. Por eso cuando hicimos el ejercicio de los perfiles que les comenté hace un momento, había que primero tener presente la plataforma estratégica de la empresa que usted escoge para hacer sus evidencias y tener clara la visión, la misión, los objetivos, todo, para poder saber cómo va a desarrollar el plan estratégico y qué necesita, qué recursos necesita para poder desarrollar ese plan estratégico. Puede ser que el plan estratégico sea crecer en un 5% en el Valle de Aburrá, en Medellín, en la zona en donde usted está colocando la distribución del producto. No sé, un producto que se distribuya en todas las compañías, pues hay muchísimos, pero que usted quiera hacer ese sistema de distribución, que es lo que estamos hablando hoy. ¿Cuáles son esos costos importantes hablando logísticamente? Transporte, almacenamiento, inventarios, administración, procesamiento de órdenes, o sea, los pedidos, los procesan órdenes para poder hacer el alistamiento de pedidos. Y obviamente que los costos laborales pesan mucho porque está la seguridad social también, ¿no? E inventarios. Para este desarrollo de esa competencia es importante tener en claro los costos en esa gestión logística o lo que llamamos el plano de operación, los costos de operación y en los que se incurren. Para ello vamos a hacer una evidencia primero, que ya la hicieron, que dice que analizar los sistemas de información logístico según los requerimientos de operación. Mire que siempre le va a conectar. Usted requiere la operación logística. Para ello usted analiza, solo era analizar, no era más. Analiza los sistemas de información logísticos. ¿Qué era la primera actividad que ya la entregaron algunos? Los que quieran se quedan y les digo por qué algunos no han entregado y no se va a dar más plazo para entrega. Entonces ya saben que sí, como no se los había dicho y se los estoy diciendo hoy, les voy a dar a aquellos que no entregaron, pero solo hasta el domingo. Si no entregan de acá al domingo, ya se quedaron por fuera. No es que el lunes me van a decir, ábrame otra vez la evidencia, no puedo. Entonces, en la primera evidencia, que esa la iban a hacer ustedes solitos, ¿qué se pedía? En esta actividad de aprendizaje se requiere estimar los costos de operación logística miren, según los requerimientos del mercado. Vimos necesidades de pronóstico de demanda. Lo vimos por las necesidades del mercado. Conéctenlo. Usted no va a analizar esos costos de logística si usted no sabe qué requerimiento tiene el mercado y lo llevó a producir, y para eso tuvo que hacer necesidades del pronóstico de la demanda, necesidades de ese mercado llevados a un pronóstico de demanda y mandar a producir las unidades para poder tener inventario y venderlo. Entonces usted estima los costos, pero teniendo claro todo eso. Para eso va y repasa todas las grabaciones y no se acuerda. También que tratamos los presupuestos y los acuerdos de negociación, porque usted puede tener el presupuesto, pero debe llevarlo a una negociación y esa negociación se plasma en un acuerdo de negociación. Junto con el conocimiento claro de los factores de riesgo que se deben manejar a la hora de trabajar con los procesos logísticos en su totalidad. Y aquí, ¿qué tiene que ver? Ustedes vieron seguridad y salud en el trabajo. Cuando se trabaja con hora labor, o sea, hora de trabajar ya, de trabajar los procesos logísticos, usted va a tener unos riesgos no solo de sus empleados,
no solo de sus colaboradores, así sean contratados por jornal o por prestación de servicios, que ahora, o por temporales, que ahora se da muchísimo, sino que existe un riesgo en toda la operación logística hablando, desde que usted va y envía a comprar al que está encargado de compras. Usted ya tiene unos requerimientos del mercado que identificó en una demanda y mandó a producir unidades. Para eso ya tiene presupuestos para poder asignar recursos. Entonces, usted ya cuando manda a comprar insumos, digamos, en algún momento les dije que cuáles eran los insumos de crear un zapato de cuero, el cuero y qué, pues el pegante y todos los secundarios, los insumos secundarios de bienes secundarios que se necesitan en la cadena de suministros para producir. Cuando usted envía o tiene un conductor propio en transporte propio, cuando envía a recoger ese cargamento, ese camioncito lleno de puras suelas, ¿cierto? Usted ya tiene, ese conductor tiene un riesgo. Desde ahí mismo tiene que ver los factores de riesgo. Conocimiento claro de esos factores de riesgo. Ya vieron seguridad y salud en el trabajo, también les ayuda mucho porque ahí ven riesgos. Una gestión del riesgo correcta en todo su proceso logístico. Usted no es experto en riesgos, pero los debe conocer. En este caso los debe conocer porque usted va a manejar transporte logístico y la mayor costo, el mayor riesgo del costo del transporte, incluido el logístico, es la alta accidentabilidad que hay en Colombia. Y no solo en Colombia. Si ustedes vieron el video que les mostré del puerto de Cartagena, el tercero a nivel global, un puerto que nos llena de orgullo, si una grúa de las que se vieron en el video, no sé, se desconfigura en los parámetros que le están dando y hay un accidente, ahí eso es riesgo que hay que mitigar, que hay que cubrir, porque ya, si ese riesgo se tangibiliza, se vuelve en un peligro. Entonces tienen que tener diferencia entre riesgo y peligro y cuáles son esos factores de riesgo que ustedes deben de aprender a mitigar para poder tener un plan de operación logístico perfecto en su totalidad. ¿Qué tenían que desarrollar en esta actividad de aprendizaje? Debe tener en cuenta el material de formación dado, que todos lo estudiaron, hicieron sus actividades didácticas, revisaron la síntesis, hicieron la reflexión inicial y ensayo una se ve el reporte de cuántas horas estuvieron allá estudiando juiciosos, ¿cierto? Para el desarrollo de esta actividad, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Costeo de procesos, pero allá hay más. Acuérdense que ahí ya está todo el material disponible. Aquí. Aquí arriba, en material de formación, está el material de costeo de procesos. Se los va Moxila, que es por donde yo reviso Sayuna, siempre se pone muy más pequeño. Costeo de procesos logísticos, coordinar el flujo de mercancías, procesos de importación, elaboración de inventarios, se me fue ahí. Lo puede descargar en PDF, lo puede ver en web. A mí me gusta que lo vean en web. Y diseño de gestión de almacenes. Todo eso deben de estarlo estudiando, no para hacer sus evidencias, para aprender. Listo. Y allí venía la primera evidencia, cuadro comparativo de los métodos para la determinación de los costos. Ya lo hicieron, era comparar. Usted hacía un cuadro comparativo ¿de qué? ¿Qué iba a comparar dentro de ese cuadro? Usted iba a comparar los métodos para la determinación de costos. ¿Y cuáles son esos métodos? Luego de revisar el material, que ya se dieron cuenta que allá estaban, y apoyado en su consulta personal de información y datos, se debe tener en cuenta los métodos de valoración que permiten determinar el valor de las unidades que están almacenadas a la hora de hablar de inventarios y que se describen a continuación. Cuando hablamos de FIFO, cuando hablamos del IFO, cuando hablamos de coste promedio ponderado, ustedes debían de haberlo revisado. Para ello,
debían de mirar por acá elaboración de inventarios, tenían que revisar costeo. Allá más atrás hay otro material de inventarios en otras fases. Ustedes mismos tenían que revisarlo. ¿Qué decía el instrumento? Por eso les digo que les voy a calificar. Yo aquí no me voy a poner a detenerme a explicar algo que ya inclusive habíamos categorizado en una evidencia, hicimos una categorización. En esa evidencia ya habíamos hecho una categorización y de ABC y cómo se devuélvanse esas evidencias. Recuerden que yo les dije a ustedes, las evidencias en esta tecnología van integradas, o sea, no es que hizo una evidencia por allá atrás y la dejó por allá, no. Usted se necesita ir y mirar el comentario que yo le puse de que que tenía que corregir para poderla tener correctamente clara. No la tiene que volver a hacer, pero sí la tiene que tener clara para darle continuidad al RAP 2, o sea, la parte 2 de lo que se está desarrollando. ¿Qué le voy a calificar? Estos criterios de evaluación. Estiman los costos de operación logística según requerimientos del mercado, presupuesto y acuerdos de negociación. Determinan los costos logísticos según metodologías de costeo. Identifican los factores de riesgo y restricciones que afectan la variabilidad de los costos de acuerdo con el sector. Tómese el trabajo de identificar esos factores de riesgo y de identificar esas restricciones, haciéndolo usted mismo esa evidencia, porque eso afecta la variabilidad de los costos. De acuerdo a cada sector, no es lo mismo el sector textil que el sector ferretero, no es el mismo el sector alimentos que el sector de transporte de pasajeros en avión, no es lo mismo. Las restricciones son diferentes, los riesgos son diferentes. Los negocios de actividades productivas son infinitos. Y fuera de eso, de los costos, de acuerdo con ese sector, le dan esa variabilidad. Porque esos factores de riesgo son lo que hacen que un costo se suba o no. Ejemplo, en el pequeño ejemplo que les estaba colocando de las suelas, resulta que usted no le ha dado un plan de capacitación para mitigar el riesgo de ese conductor que es muy eficiente es puntual, recoge los pedidos muy puntual de los insumos para producir, vuela como avión en ese camioncito, es propio, es flotilla propia, recogiendo los pedidos para poder producir a tiempo, está en almacén, en bodegaje entregando, se lleva muy bien con sus compañeros que cargan, que descargan, que van y almacenan esos insumos para producir. Pero resulta que este conductor ya tiene varias multas porque se pasó semáforos en rojo. Una pequeña capacitación al personal pudo haber evitado que usted tuviera que hacer una indemnización como gerente logístico a su gerente general, decirle, resulta que no le dimos plan de capacitación de señales de tránsito, de respetar las normas de tránsito, y el conductor, por ir rapidito por las suelas a la bodega tal, de tal proveedor, resulta que atropelló un cirujano plástico que se ganaba 100 millones de pesos mensual. ¿Usted cree? Y resulta que la póliza no me di cuenta y se venció. La póliza de responsabilidad civil. ¿Quebró usted la empresita ahí? Eso es un factor de riesgo que usted pudo haber mitigado enseñándole a ese conductor tan eficiente que no se debía pasar los semáforos porque si no podía causar un accidente. Y que ese accidente no tiene que ver nada con el objeto social de la empresa, pero es un riesgo. Mire lo pequeño del ejemplo y así con todo, lleve lo que le estoy diciendo a la cotidianidad de sus empresas, a donde ustedes trabajan, llévelo a la cotidianidad del quehacer. Ustedes aquí muchos se van a convertir en ingenieros de procesos. Los ingenieros tienen que tener muy en cuenta los factores de riesgo. Hasta el momento no habíamos hablado de factores de riesgo, pero lo debemos tener en cuenta.
Y acá no estamos haciendo una evidencia de factores de riesgo, pero estamos haciendo una evidencia de costeo. Eso impacta los costos. Mire, en el ejemplo quebró la pobre empresa, la que hacía zapatitos, la quebró. ¿Por qué? Porque la indemnización de esa persona en lo que es asegurabilidad, hablando desde las compañías de seguros, yo trabajé en el Segurosura, también usted los riesgos los mide, muy triste decirlo, pero los cuantifica en responsabilidad civil con cuánto produce ese ser humano. No es lo mismo atropellar a una persona que se gana un mínimo y dejarlo parapléjico que atropellar a un ser humano que es médico y que se gana 100 millones de pesos mensuales. ¿Que se los ganan? Sí, claro que se los gana. Depende cuántas cirugías haga al mes y cuántos clientes tengan y cuántas tienen en particulares, pero no es el tema. El tema es que así se cuantifica el riesgo, así se tangibiliza en un costeo de riesgo. Entonces, en la empresa, yéndonos a la parte operativa, digamos que usted está transportando, usted es transportador logístico y usted tiene inició con el contrato de unas fruterías que son famosas y que tienen 10 puntos en la ciudad. Y resulta que usted lo mandaron a traer las cargas de banano para esa frutería. Usted se ganó ese transporte y dejó dañar el banano. ¿Cuánto perdió ahí en costos? Tanto la frutería como usted. Si no tiene unas buenas pólizas, ahí ya perdió. Esa operación, como ustedes tienen transversalidad en tantos sectores económicos, hay que identificarla aquí. Y por eso el cuadro comparativo nos decía que usted tenía que ir a ver cuál era el método 1 FIFO, el método 2 LIFO y ese método 3 de costeo de promedio ponderado, pero con el fin de que usted se diera cuenta cuáles son las bondades de cada método y las plasmara en un cuadro comparativo. No les dije que la inteligencia artificial analizara los métodos, consultara el material de formación, el componente formativo, mirara la síntesis y que le hiciera la tarea. No. Les dije, hagan ustedes mismos la evidencia, tómense el trabajo de ir a Sayuna, revisar su material y hacerlo. Les pido que hagan un alcance a sus evidencias y lo miren. ¿Cuál es el FIFO? First in, first out. Significa que el primer producto que se adquiere o que llega es el primer producto en salir o vender. ¿Por qué? Porque pues fue el primero que llegó. Y obviamente, si usted mira, por ejemplo, en la industria farmacéutica, si usted deja vencer los medicamentos que está vendiendo digamos que una droguería, pues, ¿qué va a pasar? O vende un medicamento que está vencido. O sea, se las pongo así extrema para que usted entienda eso. O en las empresas de lácteos. ¿Qué pasa si no hacen? Eso pasa mucho en los superetes, en los supermercados, en las tiendas de barrio, que en los lácteos pasa mucho eso, en los perecederos. Primeros, es el primer producto que usted adquirió o que llegó y es el primero que va a vender. Es decir, primero se van vendiendo las unidades de mayor antigüedad. Bueno, eso no tiene ciencia. Primeros en entrar, primeros en salir los PEPs. El método LIFO, Last in, first out, significa lo contrario del método PEPs. Este método plantea que se van vendiendo las últimas unidades compradas. Últimos en entrar, primeros en salir. Los webs. Este método debe tener especial atención, ya que si una empresa decide llevarlo a cabo, podría quedarse con inventario obsoleto o también se daña. Pues la realidad es esa. En el LIFO, la empresa debe tener mucho cuidado con este LIFO. Y el costeo promedio, mediante este método se establece una medida de costes de unidades. Es decir,
Dividimos el costo de los artículos puestos a la venta por el número de unidades que se dividen en existencia. Es hacer un promedio ponderado, perdón. Ahí usted solamente tenía que hacer un cuadro comparativo. Le voy a explicar la que está haciendo, que es importante que la entendamos. ¿Por qué? Porque es bien interesante, porque ya usted ahí está determinando el costo operativo y nos vamos. ¿Cómo les fue con esa primer? Era un cuadro comparativo muy sencilla, ¿no? Bueno, chicos, aquí ya se subdivide a la 3.21, que es determinar ese costeo o determinar el costo operativo logístico y de la distribución física de acuerdo a las condiciones del proceso. Lo primero que usted acá tiene que tener en cuenta es que usted ya hizo una negociación. Entonces usted la negociación la plasmó en un acuerdo de negociación. Y ese acuerdo tiene unas condiciones. Esas condiciones usted los va a llevar ya al sistema con que usted va a distribuir. Por eso dice que usted determina todo el costeo operativo logístico y también toda esa distribución física. ¿Cómo? Con un sistema de distribución. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es que usted logre entender, usted, no yo sino usted, que el flujo logístico comprende las actividades a las que es sometida la materia prima para desarrollar un producto. Usted ya aquí ya pasó por las etapas, aquí como aprendiz de la tecnología en coordinación de procesos logísticos, usted ya pasó por las etapas de que usted sabe diferenciar cuál es un bien primario y cuál es un bien secundario y cómo usted obtiene ese pronóstico de la demanda, ese número de unidades a producir. Usted ya pasó y si no se acuerda, vaya, mire las grabaciones, por favor, y revise todo el material. Entonces ya usted tiene identificada la materia prima para que usted pueda desarrollar el producto. Entonces ya inicia en la fase de fabricación, o sea, la producción, ya pasando por la comercialización, porque usted debe saber cuánto ya con marketing, usted ya pasó por allá el de Base Marketing y dijo, así está la competencia, y ya lo está comercializando, se transporta, se almacena, el almacenaje, y ya usted está distribuyendo, porque usted ya va a distribuir lo que comercializaron, lo que transportaron, lo que almacenaron y que tiene claro los inventarios. Por eso la primera evidencia era un cuadro comparativo de esos relacionado a esos costos, pero costos relacionados a inventario. Y finalmente allá distribuye. La cadena de suministro es una herramienta utilizada para las organizaciones, por las organizaciones, para aumentar la productividad y competitividad. Ah, yo les había traído acá algo muy chévere. Aquí se los voy a mostrar. Logística y cadena de suministro. Logística y cadena de suministro son conceptos fundamentales a la hora de planificar en una empresa, y hasta hace pocos años eran términos que se usaban como sinónimos, ya que tradicionalmente el concepto de logística era utilizado para referirse a la cadena de suministro. Con la incorporación de nuevas tecnologías, ambos conceptos se separan y pasan a ser dos procesos distintos, siendo la logística el proceso que se encarga de conseguir que el producto final llegue a tiempo y en buenas condiciones al punto final, y la cadena de suministro se ocupa de verificar la totalidad de las labores productivas de la mercancía, entre ellas la logística. Así entenderemos la logística como la parte de la cadena de suministros que se encarga de planificar, ejecutar y controlar los productos que se entreguen a los clientes en el tiempo correcto, cantidades correspondientes y calidad óptima. En la logística se suele incluir además los procesos para la gestión del transporte, flota, almacenamiento, inventario o planificación de pedidos, entre otros. En tanto, la cadena de suministros se encarga de supervisar la totalidad de las labores de todo aquello que tiene relación con las materias primas, la fabricación, el almacenamiento, la logística, la selección de proveedores, hasta la adquisición final del cliente. Por lo tanto, asegura que lo que adquiere el cliente es lo que ha requerido en un principio. Súper chévere, ese video es cortico, pero es demasiado bueno. Nos da la claridad
de lo que estamos viendo. Por eso se los traje. No es tan sencillo encontrar los videos que les pueden dar una visión más llevada a las evidencias que ustedes están viendo. Esos videos no hacen parte del material de formación, esos los traigo yo para que ustedes abran su mente y que puedan diferenciar esa cadena de suministro a la logística y ver que la cadena de suministro, como su mismo nombre lo dice, inclusive cobija la logística porque aquí es desde el primer momento de la comercialización, la necesidad de las unidades que se mandan a producir, hasta, como dicen ellos, hasta que se llega al cliente final. O sea, es toda la cadena. Y aquí estamos hablando que esa cadena es esa herramienta que las organizaciones tienen para ayudar a tener más ganancias, para que tengan mejores dividendos, mejor productividad y competitividad, pero redunda en un ánimo de lucro. Y ese flujo de mercancías o la administración de almacenes es ese proceso vinculado a la cadena de suministro. Mire que allá nos lo mostraron muy clarito con el video. En la grabación lo pueden volver a ver, correspondientes a todas las actividades intrínsecas de la naturaleza de los productos. Cuando usted está hablando de cadena de suministros, usted está manejando productos y la naturaleza de esos productos tienen caracterizaciones. La carga tiene una caracterización que usted debe tener en cuenta en transporte para poder que llegue bien, para poderlas mandar a producir. Esto llevado a la realidad es que usted haga una evidencia que se llama GA5 de la Guía de Aprendizaje 5-2101-01075. Miren que la competencia es esta, coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimientos. La primera era esa, calcular los costos, pero con métodos, y era otra, la primera evidencia. Esta es la 75, pero en el resultado de aprendizaje ya es monitorear el flujo de la operación logística. O sea, usted ya tiene, cuando haga esa evidencia, la capacidad, resulta el aprendizaje de hacer esa evidencia, de monitorear ese flujo de operación logística de acuerdo con esa política de distribución. Vamos a ver a detalle qué dice esa evidencia. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer, coloquen mucho cuidado a esta explicación de la evidencia, por favor. A aquellos que no la han entregado, a aquellos que la entregaron mal, corríjanla. Nos dice que esa es la actividad, ¿cierto?, de aprendizaje, la que les estaba explicando, pero que tienen que hacer una evidencia que es el informe escrito con la aplicación de la empresa del proyecto. Por eso los que me preguntaron, profe, la primera evidencia, como era un cuadro comparativo, la hicimos, yo les dije, háganla en equipo para ver qué tanto trabajo colaborativo tenían, a ver qué capacidad de trabajo en equipo tenían ustedes desde lo virtual y podían conformar un trabajo en equipo, hacer una evidencia tan sencilla como un cuadro comparativo de unos métodos y enviarlo. Haciendo una portada, les dije, cada uno tiene que aparecer en la portada, pero la mandan en forma individual en Sayuna. Era para ver qué tanto trabajo colaborativo tenían ustedes entre ustedes mismos y ese trabajo de equipo, competencias blandas que deben de tener del ser a estas alturas de la tecnología. Entonces, como yo voy a entender, ya yo entendí, mejor dicho, cómo es el flujo de mercancías dentro de la cadena de suministro y sabiendo que el transporte es la parte principal de la gestión logística, porque es un costo del 35%, recuérdenlo, en promedio, ya que con este se garantiza la distribución, además de que es costo alto, se garantiza esa distribución y esa entrega de esa mercancía a destino, es decir, que llegue a los clientes. Realice una revisión inicial de la empresa del proyecto formativo que usted escogió. No me pueden cambiar la empresa del proyecto formativo. Debe ser esa empresa que usted está teniendo todas las evidencias. Yo voy a ir y revisar que hay aprendices que me están cambiando el proyecto. No, señor, se la devuelvo, le pongo un 1.
1.0, no le voy a poner 10, le voy a poner un 1. Es decir, que deficiente, pero con 1. ¿Por qué? Porque usted debe estar desarrollando la evidencia de acuerdo a la empresa que usted mismo escogió. Y si no le resultó, y si le resulta trabajar en equipo, ahí voy a la pregunta que me hicieron algunos, que si la podemos hacer en equipo, la pueden hacer desde que la portada diga que ustedes trabajaron juntos y que usted la anexe. Si usted anexa una evidencia, viene trabajando por ejemplo, con un compañero, vienen trabajando 2 compañeros, y usted anexa la evidencia con un solo nombre, yo que identifico, y el otro anexa otra evidencia, yo que identifico, pues que usted no trabajó en equipo con él y están trabajando en la misma empresa, no puede ser. Aquí todos están trabajando en empresas diferentes. Y si no pueden reunirse a hacer la evidencia, pues eso sí es una competencia blanda que usted tiene que desarrollar. No sé cómo va a hablar con su compañero, pero tiene que tener los tiempos para hacerlo, porque para eso están trabajando la misma empresa. Entonces sí la pueden hacer en equipo porque muchos no tienen la información, yo se los dije desde un inicio. Hay aquí varios que trabajan en equipo, hay algunos que trabajan 3, 4. Ustedes no revisan las evidencias, yo sí, yo sé quiénes trabajan en tríos, quiénes trabajan en parejas, quiénes trabajan 4, pero que realmente la empresa la puedan. Algunos dicen, no, pues ya me gustó más esta empresa, sigamos por esa línea. Ahí le va a hacer la revisión inicial de la empresa con la que va a trabajar. Para esta evidencia se necesita hacer los siguientes pasos. Es prudente que tenga en cuenta el orden para el desarrollo de esos pasos. 1, el trabajo se recomienda hacer con la empresa con la cual está llevando a cabo su proyecto, propuesta de un plan operativo de los procesos logísticos en una empresa. Esa evidencia ya fue entregada en la guía de aprendizaje 4. Usted revisa ya y la va a encontrar, porque no está cerrada. O sea, está cerrada para entregas, pero yo no se la he cerrado acá, porque se necesita darle continuidad. Aquí está, propuesta, plan de operación logística para la empresa de proyecto. Bien claro. Sencillo el primer ítem. 2, en la empresa elegida identifique el flujo de mercancías dentro de la cadena de abastecimiento. Mire que dice, no dice cadena de suministro, dice cadena de abastecimiento. O sea, ya van a hacer el abastecimiento. Abastecimiento, compras, flujo de mercancía, ¿cierto? Desde que inicia el proceso hasta su distribución y entrega. Elabore un informe donde identifique el flujo de mercancías, identificando los medios de transporte utilizados, tipos de vehículos, o sea, flotas de vehículos, si son propios, si los tiene usted los contrata a terceros, cómo están diseñadas esas rutas, los recursos disponibles, requerimientos de los clientes, proveedores, importadores y exportadores, modelo de distribución, sistemas de información utilizados para el proceso logístico. Ustedes son logísticos, aprendices míos. Son logísticos, se metieron en este tema logístico. Muy importante, sí, pero deben de tener un compromiso mayor, porque estamos hablando ya de un monitoreo de operación. No estamos hablando de que apenas están comenzando. Ya ustedes van en la tercera fase de su tecnología, solo son 4. Y esta tercera ya va avanzada, porque ya, lo que les dije, ya han visto otras competencias. Estamos acabando de ver, el 1 de octubre empieza en inglés otra vez. Voy a decirles un paso a paso acá. Y les voy a dar un ejemplo real para que ustedes me van a colocar, pues, cuidado. Usted lo primero que va a hacer acá, en forma genérica, es que usted ya revisó su propuesta de un plan operativo que ya le mostré dónde está. Usted como segundo paso va a identificar el flujo de mercancías porque usted va a analizar cómo se mueven esas mercancías dentro de esa cadena de suministros en su empresa proyecto. Desde que se reciben hasta que se entregan al cliente. ¿Qué más va a hacer? Va a elaborar el informe. Pero antes de elaborar el informe, usted debe de tener un contexto. O sea, como parte introductoria de esta evidencia, yo le debo de decir, ese contexto está en la descripción de ese flujo logístico
en esa empresa, porque usted ahí identifica, ¿para qué lo hace? Porque ahí se identifican los puntos débiles y lo que usted va a proponer como mejora. Vea que acá mismo las guías de aprendizaje son para leerlas y desglosarlas. Si nos tomamos tantos minutos, ya son las 7:21, es para que usted lo pueda entender. ¿Qué decía de proponer mejoras arriba cuando nos leyeron? Nos leyeron ustedes mismos. Acá. El propósito de esta actividad de aprendizaje es que logre entender que el flujo logístico comprende las actividades a las que es sometida la materia prima para desarrollar un producto, iniciando en la fase de fabricación, pasando por la comercialización, transporte, almacenaje y finalmente distribución. La cadena de suministro es una herramienta utilizada por las organizaciones para aumentar productividad y competitividad. El flujo de mercancías o la administración de almacenes es un proceso vinculado a la cadena de suministro correspondiente a todas las actividades intrínsecas de los productos. Ahí, si usted ve que ese flujo de mercancía o la bendita llamada administración de almacenes, que es un proceso completo, que miren que lo cobija la cadena de suministros. Acuérdense que la cadena de suministros es toda la que inclusive cobija la misma logística. Porque usted ahí va a identificar esos puntos débiles, los identifica y propone planes de mejora. Si usted está viendo que ese flujo de mercancías no está fluyendo, así como suena redundante, pero es así, que no existe una correcta administración de almacenes, que para llevar ese proceso de que el suministro, mejor dicho, para la fabricación. Todo se lleva, mejor dicho, para que los productos, la naturaleza de estos productos estén de buena calidad siempre, tanto para producir como para vender. Entonces, si eso no fluye, usted no aumenta la productividad, no aumenta la competitividad, no hay calidad. Por lo tanto, está fallando en la cadena de suministros. Ese es el contexto de la evidencia. Y ahí tiene que pasar al punto 2, que es el flujo. O sea, yo le estoy dando como un paso a paso, no el punto 2 de acá de la evidencia, sino usted qué va a hacer. Usted, ese flujo logístico de la empresa, usted elige una empresa, ¿cierto? Que ya la tiene elegida. Y describe su modelo logístico. Aquí deben todos de tener en cuenta que el flujo logístico, ¿qué es? O sea, que él no. Flujo logístico es todo, recuérdenlo, es todo ese movimiento, todo el movimiento de productos, así de sencillo, porque de pronto yo les estoy hablando de flujo de mercancía, ¿cierto? Y no lo hemos entendido aún ya donde estamos. Es todo el movimiento de productos dentro de esas instalaciones de la empresa que usted escogió para hacer la evidencia. Desde que entran hasta que salen, miren lo sencillo que es. Entonces, usted eligió la empresa, ¿sí? Y ya tiene claro que es flujo de mercancías. Por ejemplo, una empresa de alimentos. Pues tiene materia prima, almacena, procesa y luego ¿qué hace? Distribuye ese producto terminado. Ahorita podemos ver un ejemplo de esa empresa de alimentos. Digamos, de una vez, Nutresa. Ustedes saben que Nutresa es un gigante de alimentos, ¿cierto? Y de la logística. Esa logística de Nutresa es súper compleja, muy compleja. Su flujo de mercancías, pues inician la adquisición de materias primas a sus proveedores. Tienen muchos proveedores, ¿cierto? Que llegan a sus plantas de producción. O sea, ya tienen, los proveedores van hasta las plantas de producción. Como son proveedores de la materia prima, lo dejan allá, en puntos, ¿cierto? En Nutresa, los puntos de Nutresa. Esos productos terminados son transportados. ¿A dónde son transportados por Nutresa? A esos centros de distribución. Como son en diferentes ciudades, usan
una flotilla de camiones. Y desde esos centros de distribución, mire que todo es un paso a paso, todo es una cadena, todo va en un proceso y ese proceso se va subdividiendo hasta llegar al producto final entregado en las manos del cliente. Vamos en los centros de distribución. Desde esos centros de distribución, pues, ¿qué se hace? Se distribuye, suena redundante, pero así es, a miles de clientes como supermercados, tiendas de barrio, restaurantes inclusive. Estamos hablando de Nutresa, del ejemplo Nutresa. Tiene un canal para esos restaurantes. Ese flujo logístico sería un buen ejemplo de esa cadena de suministro integrada, donde cada paso, ¿cierto? Desde la compra de esos insumos hasta la entrega, está cuidadosamente planificado. Y todo tiene un costo detrás, no solo procesos, sino costo. Cuando usted dice una propuesta de un plan operativo de los procesos logísticos, usted está manejando esos procesos de entrega, de distribución. Ya va hacia la distribución. Otro ejemplo muy conocido, Rappi. Vemos a Rappi aquí. Mire que no son empresas que usted tiene escogidas, son empresas que yo le estoy dando de ejemplo para que usted haga su evidencia. En contraste, pues, de alimentos, podríamos decir que ya Rappi se enfoca en la logística de última milla. Han escuchado y ya han hecho ejercicios de última milla. Eso ya es un ejemplo de distribución capilar. ¿Por qué? Donde el objeto es, o sea, ¿cuál es el objeto de la distribución capilar, perdón? Es llevar esos productos a los clientes finales en un tiempo muy corto. Rappi se especializó en ello. Mire que Rappi no existía y ahora es gigante. Le han metido mucho componente tecnológico detrás. Ahí podríamos revisar inclusive el tema de que les traía acá. Invertir en tecnología para fortalecer la cadena de suministro es agregarle un valor a los productos y servicios de una empresa, y además es automatizar y modernizar los procesos para una mejor y eficiente labor. La complejidad que en la actualidad se están adquiriendo los productos, servicios y demandas es primordial que el negocio necesite de un monitoreo y reajuste en su operación. En la logística, la tecnología está tomando un papel muy importante. Es un sector que encuentra un gran beneficio en el uso de la digitalización, como por ejemplo en las distintas etapas por las que se lleva a cabo. Revisemos. Planificación. La planificación es de las etapas más beneficiadas con la tecnología en la cadena de suministro. Se utilizan los datos de mercado de forma más real y a la vez ayudan en el análisis del historial de demandas, compras, debilidades y oportunidades. Las tecnologías que son más utilizadas son el Big Data, Blockchain, sistema de gestión, software de integración, aprendizaje automático e inteligencia artificial. Compra. La tecnología en la etapa de compra es fundamental para el control y la gestión de los proveedores e insumos. Con los sistemas y herramientas digitales también se consigue crear estrategias de entradas eficientes que no generen pérdidas ni excesos. Además, en los pagos la tecnología toma un control al facilitar a la empresa datos e información valiosa para el sector financiero. Conexión. En la actualidad es imposible imaginar la conexión sin equipos tecnológicos. Gracias a la evolución de los procesos, los datos e información, la tecnología le agrega a la conexión la posibilidad de crear canales offline para la comunicación interna y externa de la empresa. Entrega. Hoy en día, desde la carga hasta la entrega, pueden llevarse a cabo gracias a la tecnología. Se encuentran servicios como Planning, para definir la ruta en base a la gestión de pedidos. Trip, define una mejor ruta para la entrega donde procesa el tiempo y la distancia entre pedidos. Y finalmente, Toll, calcula el valor del transporte como el peaje, gasolina o posibles accidentes. Y a resaltar allí la tecnología, por el ejemplo que les estaba dando en Rappi, pero para que ustedes nutran mucho más su conocimiento. Los que no pudieron estar en la sesión lo pueden ver en forma grabada. Hablábamos de distribución capilar, que esa distribución, como se debe entregar en un tiempo tan corto a un cliente final, tiene por detrás muchos de los componentes tecnológicos que acaban de ver. En ruteos, por ejemplo, es importantísimo tener un apoyo tecnológico, porque usted ya todo eso lo manejan es con
seguimientos de rutas en GPS, en fin. Ya vimos un poco ahorita. Ese flujo de mercancías no pasa por grandes centros de distribución en Rappi específicamente. Ya depende de esa red de aliados, restaurantes, supermercados y esa flota de repartidores. Miren que ya la flotilla es diferente. Bicicletas, inclusive motos. Hay gente que entrega a pie, que operan dependiendo de esa zona urbana, ¿cierto? Y los sistemas de información, que por eso les mostré la tecnología, en este caso, pues para Rappi son importantísimos, porque desde esa aplicación móvil se coordinan en tiempo real todas las órdenes procesadas, o sea, ya están ahí procesadas por los clientes. Los clientes hacen su pedido, o sea, se hace la orden, se toma la orden con ese sistema de información y se va detrás toda de la aplicación móvil, va toda esa coordinación en tiempo real. ¿Con qué hay que tener en cuenta? Esos inventarios, esa disponibilidad de producto, pero ¿qué pasa aquí? Algunos son físicos, otros son físicos, me refiero tangibles, y otros son intangibles, por ejemplo, el servicio de Rappi para que lleven un domicilio de comida. Pero que haya ya detrás las rutas de la ubicación de los repartidores. Entonces, miren que en contraste a Nutresa, estamos dando dos ejemplos. Uno de que tiene que lo que va enfocado es en unas palabras claves como son esos proveedores, esos centros de distribución, ese flujo logístico, los clientes, esa cadena de suministro. Y en Rappi ya estamos hablando de distribución capilar, de esos repartidores, esa flota de repartidores, de esa red de aliados, esos sistemas de información, la aplicación móvil. Dos ejemplos de empresas que les traigo para que ustedes puedan saber cómo hacer su evidencia. ¿Qué más hay que decir de esta evidencia? Que usted elabora el informe. Miren que en el ítem 3 ya lo tiene. Donde que identifica el flujo de mercancías, los medios, esto ya se los leí ahorita, utilizados para el proceso de logística de la empresa. Como usted ya tiene una propuesta de un plan operativo de logística, usted ya está utilizando para ese proceso todo esto que está acá escrito. ¿Qué debe centrar en ese informe? Usted prepara ese documento escrito con normas APA donde incluya los puntos. ¿Cuáles puntos? Una introducción para que usted en esa introducción va a describir brevemente la empresa y su actividad principal, que eso ya lo tiene de otros trabajos escritos que ha presentado. Aquí es elaborar el informe. En el análisis de flujo de mercancías lo que va a hacer es usted distribuye los medios de, primero describe esos medios de transporte, terrestre, aéreo, marítimo, y los tipos de vehículos que usan, pero en la empresa. Aquí, mire, en la empresa escogida. Aquí, mire, que aquí lo dice. Lo primero que hace es identificar los medios de transporte utilizados y tipos de vehículos. Explica cómo se diseñan las rutas de distribución. Menciona los recursos disponibles. Entonces, ¿cuáles? Bodegas, personal, tecnología. Detalla los requerimientos de los clientes, los proveedores, los importadores y los exportadores, porque acá lo está diciendo, mire. Mire que ahí hablo de recursos. ¿Qué sigue en el informe? Describe el modelo de distribución que utiliza. Ejemplo, directo al cliente a través de centros de distribución. Para eso tiene que revisar todo el material que tiene allá arriba en Sayuna, donde le mostré acá. Aquí, antes de las evidencias de la guía de aprendizaje 5. Estamos centrados en la evidencia informe escrito con la aplicación a la empresa del proyecto. ¿Qué hace por último, en ese informe? Identifica los sistemas de información. Mire que siempre habla, en el ejemplo que le estaba poniendo de Rappi, hablé de los sistemas de información. O el software que usa para la logística, en este caso como un WMS o un TMS.
que lo hemos tratado y lo hemos explicado en nuestras sesiones, les expliqué. Identificación de debilidades por último. Y la propuesta de mejora. ¿Qué va a hacer en el informe con relación a la identificación de debilidades? Usted ya hizo un análisis. Con base en su análisis, en el suyo de su empresa, del proyecto formativo que escogió para hacer las evidencias, encuentra los puntos débiles del proceso logístico. Por ejemplo, los retrasos de las entregas, falta de tecnología para el rastreo de esos envíos o falta de tecnología para plantear rutas eficientes. Esos serían debilidades. Y entonces, como usted hizo un análisis, usted encuentra esos puntos débiles de ese proceso logístico y hace una propuesta de mejora dentro de ese informe. Sugiere un plan para solucionar esas debilidades que encontró. Mire que yo le di ejemplos muy sencillitos ahí en esas debilidades. Usted debe ser específico. Ejemplo, si la debilidad es la falta de tecnología, pues propone un sistema de gestión de almacén WMS. Miren lo sencillo que es esa propuesta de mejora. Ese documento de informe escrito lo hace con normas APA, con una introducción, le dije que debía decir en la introducción, y lo entrega en PDF en Sayuna. ¿Qué le debo de recomendar en esas debilidades y en ese plan de mejora? Lo hace para que identifique esas debilidades y le haga a esas debilidades el plan de mejora. Otro ejemplo. La falta de automatización, como ya le mostré en el último video, ¿cierto? Que tiene que ver con la tecnología automatizada dentro de las bodegas. Ustedes vieron cómo hace mucho más eficiente la temática. Inclusive en el chat de Google, la semana pasada les mandé un ejemplo, un short de YouTube de Toyota que tiene digamos que unos productos. Toyota también no solo son vehículos, sino que productos que sirven para este tipo de automatización en bodega. Les mandé un short para que lo revisaran. Entonces, una debilidad, esa falta de automatización en la bodega o de las rutas de entrega que no son eficientes. Entonces, usted en esa debilidad propone, hace el plan de mejora donde hace usted propone una solución para esa debilidad. Por ejemplo, la implementación del software de gestión de almacenes WMS, lo que hace es, eso lo hace para automatizar el inventario o un sistema de automatización de rutas para reducir esos tiempos y costos. ¿De qué debilidad? De la que le mencioné como ejemplo de las rutas de entrega que no son eficientes. Mire que ahí le di dos ejemplos. Otros muy relacionados a lo que estábamos hablando. Y hace unas conclusiones y un cierre. Resume los puntos principales. ¿En qué? En flujo de mercancías, en debilidades encontradas, en soluciones propuestas. Usted concluye. Recuerde, por favor, que la evidencia tiene un objetivo. El objetivo de un buen flujo logístico es aumentar la productividad y competitividad de esa organización. ¿Qué le puedo dar de conceptos claves para la presentación? En flujo logístico, pues nos referimos a las actividades que sufre la materia prima para convertirse en producto. O sea que eso tiene relación. El flujo logístico son esas actividades que donde yo transformo. Acuérdense que acá nos hablaba de fabricación por acá arriba, donde transformo la materia prima para convertirla en un producto y llegar al cliente, como el producto final. Va desde esa fabricación, el transporte, el almacenaje y la distribución, ¿cierto? Es toda la base de la cadena de suministro. Entonces, flujo logístico es esa definición. ¿Qué más puede tener? Aquí el concepto que se le está presentando, la cadena de suministro. Recuerde que la cadena de suministro, que habla desde el inicio del planteamiento de la actividad de aprendizaje,
Es ese conjunto de actividades que se usa para mejorar la productividad y competitividad en la empresa. Es la cobija que yo le hablaba de todos los procesos. Involucra desde los proveedores hasta el cliente final, pero no como un proceso, sino que mire que lo están viendo como esos actores de la cadena de suministro se involucran dentro de ese conjunto de actividades. Y la gestión de almacenes o flujo de mercancías, que se los mencioné, que es el proceso que se encarga de todo el movimiento de la carga dentro de esas instalaciones de almacenamiento de cualquier empresa. Hasta aquí la sesión de hoy, chicos. Espero que hayan comprendido, espero que si no comprendieron, vean el resumen de la sesión y que le hayan aprendido mucho. Yo sé que nuestras sesiones son largas. Yo necesito es que ustedes, todo lo que está plasmado en estas evidencias, lo puedan entender. Yo trato de decirles, de mostrarles ejemplos. Miren que les traje 2 videos diferentes. Les di ejemplos de 2 empresas, les di ejemplos de la cotidianidad. Ustedes deben ir al detalle porque son logísticos y de procesos, coordinadores de procesos logísticos. Ustedes no son un simple operativo de gestión logística, ustedes son coordinadores. La palabra coordinación no va en que usted va a ser solamente coordinador, va en que usted debe coordinar todos estos procesos. Preguntas. Tiene la palabra Carlos y después Valentina. Te doy la palabra, Carlos, que te di la palabra y no hablaste y habló No, sí, profe, qué Valentina. pena, es que como Espérate, empezó a ya te llover, doy la entonces palabra. salí un momentito. No te preocupes, ya te doy la palabra. Esta evidencia que nos está preguntando Valentina nos dice monitorear la operación de importación o exportación de mercancías de acuerdo con la normatividad y políticas. De acuerdo a la normatividad vigente. Ustedes ya hicieron diagramas de flujo de importaciones y exportaciones. O sea que fíjense, si ven que todas las evidencias tienen, digamos que, prerequisito para seguir con las otras. Este programa tiene eso. Y políticas de la empresa. Ya les expliqué desde un inicio que las políticas de la empresa son de cada sector, de cada empresa y en el manual de proceso están adaptadas a la empresa. ¿En qué? En que usted va a monitorear esa operación, pero solo dice ahí que de importación o de exportación. ¿Qué debe hacer? Gestionar propuestas para exportar según los criterios establecidos. Criterios que veamos cuáles son en la guía. Entonces usted se va para la guía, ya esta es la que están entregando, la que les aclaré, y nos da todo un tema que en su momento lo leemos, pero si quieren, lo que podemos hacer es que tengan ustedes en cuenta que esta quedaría abierta de este domingo, la primera entrega, hasta el otro domingo, porque nos estamos nivelando del tiempo que le quitamos a la formación por el plan de mejoramiento. Aquí dice la exportación está relacionada con la actividad de salida de mercancías del territorio aduanero nacional, donde el agente aduanero debe aplicar un proceso de verificación de las mercancías salientes de este país, ¿cierto? Buscando cumplir con los estándares de calidad y normativa vigente. Mire, vigente regulada actualmente, es una, por eso dice allá, según normativa vigente aquí y política de la empresa. Y me voy a qué más nos dice. Su objetivo es el otro país o zona franca industrial de bienes y servicios de destino, puesto que cada comunidad tiene sus propias normas. Por eso no es igual un proceso de exportación a la Unión Europea que una Oceanía. Esto es lo que se pretende que conozcas a través de la actividad. O sea, lo que pretende que tú conozcas a través de esta actividad, en donde está la cotización de exportación de un lote completo, es eso, que tú identifiques que la normatividad vigente
no es la misma para un destino exportador que para otro. Eso es uno. Y que fuera de eso existen unas zonas francas y unos acuerdos de aranceles que también influyen. Entonces tú debes de conocer todo eso, que eso se ha venido trabajando desde que se hizo el diagrama de exportación e importación. Ahora se va a centrar en la cotización de exportación de ese lote. La evidencia consiste en que haga esa cotización. O sea, es una cotización real para exportar un lote de calzado para caballero. Las cantidades las define usted de manera hipotética a un país de su elección, preferiblemente con el que Colombia tenga acuerdos comerciales para que le quede más sencillo. Se recomienda para esta evidencia que tenga en cuenta los siguientes elementos en orden para la generación de costo total requerido. Entonces usted ahí va a mencionar el producto, la posición arancelaria, ese precio de venta unitario, las cantidades, cuánto quiere vender en el mercado internacional. Puede vender lo que le están pidiendo, porque a veces usted quiere vender, hace todo lo posible para darse a conocer a los diferentes mercados que pueden llegar a ser su demandar. Usted oferta, ¿cierto? Usted oferta, pero promocionando, o sea, haciendo marketing, se da a conocer y resulta que le hacen un pedido gigante y no tiene la capacidad instalada para producirlo, no lo tiene. Una vez a mí me pasó, un hotel en Miami pidió un número considerable de un lote de toallas de alta calidad, toallas para un hotel, con unas especificaciones técnicas para playa. Y tenían que tener esos estándares de calidad que pedían en ese lote. Y nos superó la capacidad instalada y tocó salir a buscar por todos lados para poder cumplirle, pues se le cumplió al cliente, pero es un ejemplo jocoso que les doy de que a veces no tenemos la suficiente producción para poderle cumplir a ese cliente internacional. Se dio la exportación de las toallas, sí, pero se tuvo que llegar a unas negociaciones para poder cumplir con los tiempos. Entonces ahí está, usted puede vender lo que está pidiendo. ¿Cuál es su capacidad de producción? Mire lo que les estaba acabando de decir. ¿Cuál es su cantidad mínima exportable? ¿Cuál es su cantidad máxima exportable? Puede que usted mandó la exportación, ¿cierto? Del lote. En este caso es calzado para caballeros. Mire que le está dando, aquí está, esta evidencia la pueden hacer inclusive en equipo, porque no está diciendo que haga ahí está enfocado es para que usted aprenda a hacer esa cotización de exportación del lote. Pero le están diciendo que usted va a exportar un lote de calzado. No quiero encontrar evidencias que todos exportaron a España, ¿cierto? Todos, en la misma evidencia. O sea, todos los fichas exportaron a España. No, usted escoge el destino a donde va a exportar. Entonces, los diferentes grupos, que si van a hacerla en grupo, esta sí la pueden hacer en grupo, la anterior no. ¿Es viable para usted vender una unidad? Empaque y embalaje, mire que le habla de los costos de embalaje. Clasificación de la carga según la naturaleza. Carga perecedera, frágil, carga peligrosa. El costo y la logística, precio de la venta. Mire que cada vez se vuelven más complejas las evidencias. No es solo una cosita, son muchas. Precio de venta que permite al exportador recuperar esos costos y esos gastos, los industriales, los administrativos, los financieros y de DFI vinculados con la exportación. Más un margen de utilidad. Para eso usted se debe de ir y buscar allá en el material de formación todo lo que tiene que ver con estos conceptos. ¿Te queda despejada la pregunta, Valentina? Sí, sí, señora, ya me quedó más claro porque hoy sí empecé a desarrollarla
y pues me surgieron varias dudas, sobre todo por los aranceles, porque pues para cada país es como, sí, como unas especificaciones diferentes para cada uno. Entonces, Pero como pues nos ahí estoy. estamos alcanzando a los tiempos, si quieres, ya saben que se vencen tiempos el domingo, pero que queda abierta hasta el siguiente domingo para que la podamos hacer. Lo que sí es que la otra, mire que hoy les expliqué una evidencia que ustedes ya habían entregado y una que estaban entregando, pero la primera no se las iba a explicar, se los quise más resaltar, hacer conciencia de que cuando yo les coloque una evidencia realmente se pongan a estudiar para hacer la evidencia, no es que la hagan por hacerla. La cuarta es controlar los niveles de inventario de acuerdo a las políticas establecidas. Para eso hace un mapa de proceso de toma de inventarios. Un mapa de procesos sencillo para ustedes que son de procesos. Mire que esta la pueden hacer también en equipos, se pueden reunir en una sala de Meet, en una sala de Teams y hacer ese mapa de procesos a conciencia. No lo busquen de la web, háganlo a conciencia. Bueno, chicos, última pregunta, que es la de Carlos. Andrés, dime, Carlos. Profe, sí, buenas noches de nuevo. En Buenas noches, cuanto sí. a, pues estoy atrasado en dos evidencias, la del cuadro y Pero la que había no, que ahí no entregar el vas domingo tan pasado. atrasado. ¿Pero cuál? ¿La de Entonces, criterios de perfiles? ¿La de los, no, el no, no, informe de criterios? en esta que vamos, en el cuadro Ah, no, no, y no, la que no, había que bueno. entregar el domingo. Yo aclaro otra vez, por si no me escuchaste, sí, cuando te llovió que te tuviste que ir. Yo les estaba diciendo que como nos tomamos 15 días del plan de mejora para aquellos que no estaban al día, que en este momento yo tengo las evidencias, esa evidencia del cuadro comparativo, esta que les expliqué hoy, y la de cotización, mientras nos ponemos al día la siguiente semana con la siguiente, que ya les mostré que es un mapa de procesos. Esas están abiertas todas en este momento, hasta el domingo. Y la de cotización, obvio que hasta el siguiente domingo. No te angusties, ahí están abiertas, puedes entregarlas. Están bloqueados los aprendices que no aprobaron la fase 3 y ellos no pueden seguir en la tecnología. Es que ellos ya no siguieron en la tecnología. Por eso he estado tan llena, aunque ustedes saben que yo no me desaparezco porque quiera. Yo siempre entonces me ven conectada por la mañana, me ven conectada por la tarde, me ven conectada por la noche. A veces a ustedes se dan cuenta a qué hora les mando yo el comentario muchas veces. Es porque mis cargas laborales son extensas, pero no es culpa de ustedes, sino que si ustedes ven todo este componente técnico, ser líder de un componente técnico no es para cualquiera. Y no es que yo me queje en vano, realmente nuestro quehacer es alto, pero yo trato de hacerlo lo mejor para que ustedes puedan aprender. No es para mal, mi única satisfacción es que ustedes el día de mañana sean unos grandes líderes de esta cultura nuestra colombiana en la que ustedes puedan entregar lo mejor también como se les entrega. Que hay mucho por hacer, sí, no en otras estructuras académicas, por ejemplo en la UNAD, sí, algunos siguen, muchos tienen, el SENA tiene convenio con la UNAD para pregrado en muchas carreras. Por ejemplo, en la UNAD tienen varios líderes, lo manejan es por materia, por cursos, allá los llaman cursos, y tienen formación virtual también de alta calidad. Tienen sello de alta calidad en educación, pero nuestros recursos son más, así como nuestra educación es gratuita, nuestros recursos son pocos. Y yo por eso les tengo paciencia a ustedes, pero también me tienen que tener mucha paciencia a mí porque el volumen es grande. Entonces ya por ahí Sayuna se está estabilizando, es que estamos en matrículas. Actualmente se están abriendo las tecnologías de gestión integral de transporte que se habían finalizado y se están abriendo nuevamente para nuestro complejo. Y todo eso está a mi cargo. Entonces, chicos, bueno, juiciosos, por favor, revisen sus materiales. Miren que lo que no estudian ahora no lo van a estudiar después.
revisen sus materiales, ya tenemos evidencias muy complejas. Las evidencias nuestras ya no son tan sencillas. Cuídense mucho, pues, mucha gallina hoy, ¿cierto? Pero es que realmente nos apretaron las tuercas. Porque no es solo entregar evidencias y yo hágales comentarios escritos para que ustedes, detrás de eso se ven unos informes. La inteligencia artificial hay que saberla usar, chicos. Cuídense mucho, pues, feliz noche, ya todos juiciositos, hacer sus evidencias, que descansen, que vayan a comer, a cenar. Hasta luego, descansen. Chao, muchísimas gracias Bueno, que estés muy Hasta luego, bien, profe, que esté muy bien. Muchas gracias por a su tiempo. todos. Lo mismo, gracias a ustedes por venir por acá. Rigoberto, me habías levantado la mano, ¿verdad? Bendiciones. Bueno, Feliz Estefan, noche, un gran abrazo. bueno, lo mismo. Estefan no, Rigoberto, tú al principio me habías levantado la mano, dime. No, era para invitar la licencia, bro. ¿Qué? Jasmine, gracias por ese corazón. ¿Qué me dijiste, Rigoberto? Cristian Hernández, gracias. Dime, no te entendí. Carlos también me manda corazones allí. ¿No? ¿Era para preguntarle las evidencias o qué? ¿Por los tiempos? Bueno, dale. No, profe, era solo por la asistencia. Seguí como pidiendo toda la sesión. Bueno, después la miras toda así y ahí sacas tus dudas. Cuídense mucho, pues. Sí, ahí la alcancé a ver todo. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que estés muy